ahora vamos a ver respecto de las ciencias sociales, ¿cuál es su definición? Recordemos que esto fue pregunta de examen y volverá a ser pregunta de examen. Las ciencias sociales son un conjunto de disciplinas que buscan entender el comportamiento del ser humano en la sociedad. Es decir, conjunto de disciplinas. Tenemos muchas, ¿va? Entre ellas, bueno, vamos a ver más adelante cuáles son las que tenemos, pero recordemos que es todo el conjunto de estas. ¿Y cuáles van a ser sus alcances? ¿Qué es lo que pueden lograr las ciencias sociales? Primero, pueden comprender las características de las organizaciones, de la forma en que se organiza la gente. También pueden realizar investigaciones a fin de solucionar un problema social, conocen bien el fenómeno y a partir de conocerlo bien pueden proponer una solución para que esto se pueda resolver. Y también pueden conocer tanto las causas como las consecuencias de un fenómeno social. Pueden predecir qué va a ocurrir en caso de que no se atienda a un cierto problema. Ahora nos vamos a pasar a el proceso de investigación en las ciencias sociales. Este tema tan extenso que ustedes desarrollaron en una investigación, posiblemente algunos ya ni se acuerdan, pero vamos a ver, a recordar qué tanto hicieron en ese trabajo de investigación. Primero, seleccionaron un tema. Ustedes eligieron de qué querían hablar: de racismo, de discriminación, de movimientos sociales, de conflictos por el agua, de problemas ambientales, lo que ustedes quisieran. El tema que ustedes hayan elegido lo podían investigar. En algún momento en otro grupo me tocó que hasta hicieron investigación de satanismo, de el rock. Se puede investigar de lo que sea, pero bueno, ustedes primero seleccionaron un tema. Elegiste qué era lo que ibas a investigar y después haces tu justificación. La justificación es esta explicación de por qué es necesario investigar ese tema. La justificación es donde decimos, se necesita investigar este tema porque si no ocurriría tal cosa. Aquí vamos a explicar que es importante, vamos a hablar de la relevancia de tocar el tema, de hablar de ello. Después vamos, o ustedes más bien hicieron su planteamiento del problema. Aquí lo que hacemos es problematizar, no estar buscando problemas, sino que vamos a buscar la característica del problema. Por ejemplo, si yo tengo una forma de relacionarme con una persona y todos me dicen que ¿es un problema para quién? Entonces tenemos que pensar cuál es el problema. Por ejemplo, hablemos de racismo. Tenemos que decir por qué es un problema. Porque ocasiona que algunas personas sean segregadas, que no se les respeten sus derechos. Bueno, entonces ahí ya estás explicando que efectivamente es un problema, pero si nosotros hablamos de un tema sin darle esta característica de problema, no estamos haciendo un correcto planteamiento. Entonces, primero lo planteamos, vemos por qué es un problema, qué consecuencias trae. Tenemos que delimitar el tema y ahí mismo en el planteamiento del problema vamos a redactar los objetivos de nuestra investigación. Recordemos que los objetivos siempre son en función de conocimiento. Siempre lo que voy a querer, o sea, el objetivo es lo que quieres. Entonces, en el objetivo de investigación siempre lo que voy a querer es conocer el fenómeno, explicarlo, analizarlo, etcétera. Entonces, tengo un objetivo general de esa investigación, qué es lo que quiero lograr con mi investigación, y los particulares y específicos van a ser más puntuales, van a ser esos objetivos que me ayuden a llegar a conseguir este objetivo general. Después nos vamos a pasar al marco teórico, que este marco teórico a su vez se divide o se subdivide en 4 marcos distintos.
Ustedes desarrollaron solamente 3 porque todavía no veíamos las teorías de las ciencias sociales. Ahorita ya son capaces de distinguir cuáles son las teorías en las ciencias sociales o algunas de ellas y ya podrían hacer una investigación poniendo su marco teórico, desarrollando su marco teórico. Pero ustedes todavía no tenían noción de estas teorías y por tanto no les pedí que lo desarrollaran, pero ahora sí ya lo podrían hacer. Y para que recordemos qué tanto fue lo que ustedes desarrollaron en su investigación. En el marco referencial, tú hablaste de investigaciones que ya existen, textos que ya existen sobre el tema. No la historia del tema. Por ejemplo, si tú vas a hablar del feminismo, no la historia del feminismo, sino las investigaciones que se han hecho sobre el feminismo. Si vas a hablar, como les decía, de satanismo, pues hablo de las investigaciones que ya se hayan hecho sobre ese tema. Después tenemos el marco conceptual, como lo dice su nombre, hablamos de conceptos, es decir, las definiciones, a manera de glosario, como si tú buscaras un diccionario y, por ejemplo, aquí tenemos el de nuestro libro, que dice solventar, dar solución a un asunto difícil. Básicamente eso es lo que vas a poner. ¿Qué conceptos clave vas a utilizar en tu investigación? Y entonces defines qué entiendes o qué vamos a entender por ese término, ¿va? Ese es el conceptual. El teórico es donde hablamos de las teorías sociales que existen para explicar ese tema. Por ejemplo, si yo voy a hablar de feminismo, pues utilizo teorías que me sirvan para explicar los movimientos sociales. Después tenemos el marco histórico. Lo que vamos a poner en el marco histórico es el contexto. Vamos a entender por contexto el panorama que nosotros tenemos de nuestra situación. ¿En qué momento histórico estamos? ¿Qué ha pasado respecto del tema? Por ejemplo, les decía en clase, si yo voy a hablar del racismo, pues es importante que hable de las situaciones que han ocurrido recientemente, por ejemplo, respecto del racismo, los movimientos que se han hecho en contra del racismo, cuál es la historia del racismo, desde dónde viene, todo eso es lo que voy a poner en ese marco histórico, ¿sale? Entonces, aquí tenemos estas 4 subdivisiones. Después tenemos la formulación de la hipótesis. La formulación de hipótesis, recordemos que la vamos a hacer antes de que investiguemos, antes de que nosotros lleguemos a hacer una experimentación o nos vayamos a campo, ¿va? Lo hacemos desde antes. La hipótesis, recordemos, es esa posible respuesta a las preguntas que nos hicimos del tema. Si, por ejemplo, yo voy a hablar de por qué existe el racismo, y ustedes decían que la educación con valores es lo que permite que la gente no sea racista, pues entonces tenemos ahí una hipótesis. La educación con valores o la falta de valores en la educación o en la crianza familiar provoca el racismo. Entonces ahí yo estoy conformando mi hipótesis por 2 variables. La causa o la variable independiente sería la crianza sin valores y la consecuencia, es decir, la variable dependiente, sería el racismo. Entonces ahí tenemos una sola hipótesis, la redacción de una sola hipótesis, donde tengo una causa y una consecuencia. Si yo hablo, por ejemplo, de que mientras más paso en el tiempo en el celular, salgo peor en los exámenes, entonces variable independiente, las horas que le dedico al celular, variable independiente, las horas que le dedico al celular, y la variable dependiente va a ser mi calificación, ¿va? Mis bajas calificaciones. Después nos vamos a pasar a los métodos. Recordemos que de los métodos tenemos 2 que se contraponen, por así decirlo. El deductivo, que va de lo general a lo particular. Si yo conozco cómo es todo, por ejemplo, yo sé que este grupo es bien lindo, bien participativo, bien dedicado, yo sé que cualquiera de ustedes al que seleccione, cualquiera de ustedes me va a poder responder alguna pregunta de los temas que hemos visto. Entonces, si yo conozco todo,
sé que una parte de ese todo se comportará como el todo. Si yo tengo un pastel de zanahoria, sé que si agarro una pequeña rebanada, pues esa rebanada va a ser de zanahoria, no va a ser de otro sabor. El inductivo es al revés. Si yo tengo una pequeña rebanada, yo sé que el pastelote de donde saqué esa pequeña rebanada era del mismo sabor que la rebanada, es decir, voy de algo particular a algo general, ¿va? Y después tenemos el método comparativo. El método comparativo es, si yo tengo dos cosas que se parecen, supongamos un pastel de chocolate y uno de zanahoria, y me dan la receta del pastel de chocolate, digo, pues igual y puedo hacer uno de zanahoria siguiendo la misma receta que el de chocolate, nada más que pues en vez de ponerle chocolate le pongo zanahoria y punto. Entonces hago un análisis, una comparación a partir de ciertas características similares. Entonces concluyo cosas similares. Si este pastel tiene gluten, el de acá abajo también va a tener gluten, por ejemplo, ¿no? Ahora nos pasamos a métodos de investigación. Vamos a tener el método cualitativo, el cuantitativo y el mixto. Dijimos, cualitativo nos habla de las cualidades. Vamos a conocer a fondo esas cualidades, esas características de los fenómenos. Por ejemplo, algunas formas de investigación son la etnografía y la etnometodología. Este método cualitativo nos permite conocer más detalladamente a partir de ciertas formas. Por ejemplo, cuando yo hago preguntas o entrevistas en profundidad, dejo que la persona me hable totalmente de las cosas sin limitar sus respuestas. En cambio, en la cuantitativa, yo únicamente tomo datos que pueda contabilizar, por eso cuantitativa, porque cuantifico. Utilizo datos que me establecen parámetros, ¿va? Por ejemplo, puedo contar número de likes, número de dislikes, cuántos votos se hicieron respecto de algo, cuántas horas paso en el celular, cuántos likes doy a ciertos videos, cuántos grupos tengo, etcétera, cuántas imágenes me descargo, no sé, todo lo que pueda cuantificar. Pero si yo lo que quiero es un análisis cualitativo, no te pregunto, ¿en cuántos grupos estás suscrito? Sino te pregunto, ¿por qué te gustan esos grupos? ¿Qué es lo que más compartes? ¿Qué es lo que te hacen sentir esos grupos? Etcétera. Conozco a fondo, a detalle, las características de esa situación que estoy estudiando. Y por último tenemos el método mixto. Este método incluye ambas. Puede ser que yo primero hago una cuantitativa y luego una cualitativa, o primero una cualitativa y luego una cuantitativa, o hago al mismo tiempo, o hago primero una, luego otra y luego me regreso a una. Entonces puedo combinarlas de distintas formas. Esa es la forma mixta. Ahora seguimos con los tipos de investigación. Tenemos la investigación documental, que la investigación documental va a ser basada en material que ya está registrado, por ejemplo, en revistas, libros, tesis, películas, material de internet, periódicos, videos, etc. ¿Y qué técnicas voy a utilizar? Por ejemplo, puedo utilizar las técnicas de fichaje para que yo pueda recopilar los datos de donde saqué, porque a veces yo digo, saqué datos bien buenos, pero no tengo ni idea de dónde salieron. Entonces puedo hacer un fichaje, que no es más que la recopilación de la información de los sitios de donde saqué esa información. El multicitado formato APA, ¿no? Los datos de tu bibliografía o de donde sacaste la información. Después tenemos la investigación de campo. En esta investigación de campo, nosotros hacemos una descripción de todo lo que vamos a ver del fenómeno estudiado, todo lo que observamos. En comunidades, en escuelas, hospitales, mercados, en la calle, en muchos lugares. Por ejemplo, si yo lo que me voy a poner a analizar es lo que comparten en redes, por ejemplo, ahorita en los grupos, pues me pongo a ver cuáles son los comentarios que hacen, etcétera. Y utilizo distintas técnicas. La observación, que puede ser participante, es decir, cuando me involucro,
Por ejemplo, si voy a analizar lo que comparten en grupos, pues comento en los grupos también, replico, etcétera. No participantes cuando solamente entro a ver, nada más me meto a stalkear. Técnicas también la encuesta, el cuestionario, la muestra o la entrevista.